¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio, La Semilla, que es la palabra de Dios, que estamos compartiendo de lunes a viernes la palabra de Dios en este espacio llamado La Semilla. Doy gracias a Dios por tu interés en estos temas que hemos estado considerando, ya que son importantes para el buen crecimiento espiritual de la vida nueva en Cristo y aquellos que han hecho una decisión por el Señor en este tiempo. Por lo que la palabra de Dios nos enseña nuestros privilegios, pero también nuestras responsabilidades como hijos de Dios, el cual nos ha dejado su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, para que día a día la conozcamos más y crezcamos en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Es por eso que debemos de reconocer los dones el don que Dios te ha dado. Por lo que hoy veremos en nuestro pasaje de Romanos 12, del 6 al 8, de la carta escrita por el apóstol Pablo a los hermanos creyentes en Roma, allá por el año 55 al 60 aproximadamente después de Cristo, que al igual que en nuestros tiempos, les era necesario conocer acerca de los dones espirituales. En este pasaje escribe Pablo el primer listado de los dones espirituales inspirados por el Espíritu Santo, por lo que de ellos aprendemos en este capítulo 12 de la carta a los Romanos. Te sugiero que leas el capítulo 12 de la carta a Romanos, en el cual Pablo, el apóstol, nos dice en Romanos 12:1 y 2: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos anima a los creyentes que por la misericordia de Dios nos presentemos a Él en sacrificio vivo. Esto quiere decir que tu vida y la mía, la de todos los creyentes, la de todos los hermanos en Cristo, es necesario presentarnos siempre durante todos los días de nuestra vida a Dios. Nos dice este pasaje cómo debemos de presentarnos. Dice santos, agradables a Dios, que en realidad sepamos lo que estamos haciendo y en quién estamos creyendo, en el Dios Todopoderoso, vivo y único Dios verdadero, en culto, dice, racional. Sigue diciendo que nos presentemos santos porque no debemos de tomar la forma de vivir como los incrédulos, como los del mundo, como los demás, los religiosos o descreídos. Dice, no os conforméis a estos tiempos, a este siglo. No tomen la forma de ellos, no vivan como ellos, sino que tomemos la forma en nuestra vida nueva. Debe ser una vida transformada por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Y esto solo lo logramos conociendo más día a día la Escritura, la Biblia, y viviendo la nueva vida en Cristo por medio del Espíritu Santo, que ya está en nosotros y con nosotros. Pues fuimos sellados cuando creímos y recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador nuestro, por lo que podemos comprobar cuál es la voluntad agradable y perfecta a Dios. Cuando leemos la Biblia nos enteramos qué cosas son las que agradan a Dios y qué cosas no agradan a Dios. La Biblia es nuestra guía de fe y práctica. Bien, hay mucho que aprender de estos hermosos capítulos, sobre todo el capítulo 12 de la carta de los Romanos. Les prometo que ir enseñando acerca de esto, por lo que pronto lo haremos. Pero hoy finalizaremos la lista de la primera lista que Pablo nos deja en esta carta a los Romanos. Pablo nos enseña al respecto de los dones en este capítulo 12, del versículo 6 al 8. Dice de la siguiente manera: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o que el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud.
Y el último mencionado dice, el que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia con alegría. Hoy veremos el don de la misericordia. Nos dice Romanos 12 al final del versículo 8, el que hace misericordia debe hacerlo con alegría. ¿Por qué con alegría? Porque la misericordia no se hace por lástima, ni por obligación. Hay quienes dicen hacer misericordia sintiéndose mal, tristones. Debe ser con alegría. Sentirse con y experimentar con el prójimo, sus miserias y sus males. Es meterse en los zapatos de la otra persona y sentir con ella. Por lo que misericordia es la habilidad especial dada por Dios a ciertos creyentes de comprender profundamente las necesidades de los demás y no solo entenderlas, sino actuar en favor de ellas, trabajando alegremente con las personas que no pueden recompensarla a quienes les sirven. Quienes tienen este don no esperan recibir ninguna retribución ni reconocimiento por su ministerio de compasión, en actos que reflejan el amor de Cristo. Por lo que Dios les otorga a estos hermosos hermanos este don de misericordia. Tienen la habilidad para sentir genuina empatía por los que sufren problemas físicos o mentales y convertir esa compasión en actos que reflejen el amor de Cristo y así aliviar y mitigar el sufrimiento de estas personas. Por lo que el apóstol Pablo, tanto en Romanos 12, del 9 en adelante, y 1 Corintios 13, que vamos a empezar la próxima semana con este capítulo, después de enseñar sobre los diferentes dones espirituales, nos habla de algo muy especial. Chéquense ahí en su Biblia Romanos 12, 9, y empieza a hablar Pablo acerca del amor. Después de hablar de los dones, habla del amor. Y en Corintios 12, después de hablar de los dones, en Corintios 13, habla del amor. Quiere decir esto, que los dones son enviados del Dios del amor. Mis queridos hermanos, en Cristo todos los dones espirituales son importantes y útiles, pues nos hablan de su gran amor. Son útiles y hermosos estos dones. Su principio y fin es mostrar el amor de Dios, el amor inmenso e incontenible de Dios por todos los hombres. Esto es en sí el objetivo de los dones, que participemos nosotros en su amor con estas habilidades, estas herramientas, estas capacidades que el Señor nos brinda a todos los creyentes. Ya vimos una serie de dones. Para los que ya le conocemos, esto es una realidad. Y aún sus enemigos, Dios ama a aquellas personas que no creen en Él y que voluntariamente o por ignorancia tienen a Dios como enemigo al no creer en Él. Dios se manifiesta a través de su pueblo, a través de la iglesia, a través de ti que ya eres creyente en Cristo, manifiesta su amor para con ellos. Dios nos ama y ha amado al mundo y envió a su Hijo Jesucristo en rescate de todos nosotros. Este es el más grande don de lo que Dios ha dado a los hombres, Jesucristo. Por lo tanto, debes de recibirlo y creer en Jesucristo. Termino citando Juan 3:16, este hermoso texto de las Sagradas Escrituras. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El más grande don que hemos recibido, el don de la salvación en Cristo Jesús. Te invito a que tomes ese don y experimentes la salvación en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. Amén.